El título que le pusimos el día de hoy a este tema es Conformados en Cristo. Quiero que me acompañes al libro de Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así. La Escritura nos enseña que Dios nos habla por el Hijo, que es el Cristo. El día de hoy dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por el quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero quiero que veas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo creado fue para Cristo Jesús y sustentado por Él a través de su palabra, ¿correcto? Eso es lo que dice la Escritura, que en estos postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo, ¿sí? Y quiero que me acompañes a Juan 14. Está hablando el Señor Jesucristo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué está hablando la Escritura? Que el día de hoy el Dios Padre ha permitido o nos ha hablado a través de ¿quién? De su amado Hijo Cristo Jesús. Y el Hijo ha declarado que enviaría al Espíritu Santo para que nos recordara todas las cosas que el Padre y el Hijo han declarado. ¿Correcto? Qué bueno es volver a permitir que el Espíritu de Dios me recuerde lo que Dios ha declarado en su palabra. Porque ¿qué creen? Parece que hay algunas ocasiones en que olvidamos que somos hijos de Dios, en que olvidamos la condición y la posición que Él nos ha dado, pues ha declarado que estamos sentados en lugares celestiales, al lado de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque las aflicciones, las circunstancias y las costumbres humanas que están a nuestro alrededor, en muchas ocasiones se levantan contra nosotros. ¿Y sabes? Hay momentos en que sí alcanzan a tocarnos, y cuando nos tocan olvidamos que nuestra posición está en los lugares celestiales al lado de Cristo Jesús. Por eso es que hoy he tomado le he pedido al Señor, ¿por qué Él quiere que se hable esta palabra? Porque Él quiere recordarte la posición que Él te ha dado en Cristo Jesús. Y esa posición, amada iglesia, no depende de ti ni depende de mí. Porque ¿qué crees? A Él le plació darte esta posición, este lugar, esta identidad, para que tú pudieses estar en lugares celestiales al lado de Cristo Jesús, en un gobierno, en una autoridad. No depende de ti ni depende de mí, porque aún dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Y para que tú y yo tomemos ese lugar es porque Dios tiene primeramente que convencernos, que acercarnos a Él y mostrarnos el lugar y la posición que Él mismo predestinó para su iglesia, la cual eres tú, la cual soy yo. Y aún estando en esta condición, que crees, el mismo Jesús el Cristo dijo que el Hades no podría prevalecer contra esta iglesia. ¿Cuál? La que se le ha revelado que Él es el Cristo. Nótese en una cosa, entonces quiere decir que en el mundo tendremos aflicción. El mismo Jesús lo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién no tiene aflicción? ¿Hay alguien de aquí que no tenga aflicción?
he aprendido que no todo lo malo es malo. Y me refiero a cuando te pasan cosas de dificultad, de circunstancias difíciles, no todo lo malo es malo. Porque Dios permite que sucedan ciertas cosas para que el carácter de Cristo se manifieste a través de tu vida. Pero sabes, también he visto lo otro, la condición de la persona que muchas veces dice: Señor, ¿en qué he pecado? Y es correcto, está reconciliándonos con Dios en una continuidad. Claro que sí, pero muchas de las veces por no conocer al Cristo o por no saber cuál es la condición de Él, muchas veces todo lo adjudicamos a situación de pecado cuando Dios quiere manifestar su gloria a través de nuestras vidas. Y tú y yo debemos entender los planes y los propósitos de Dios. Porque si tú y yo los entendemos, aun cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, ¿qué crees que va a suceder? Vamos a pedir y vamos a solicitar solamente su perfecta voluntad. Y si es así, entonces todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Esa es una promesa del Señor. Pero nótese una cosa que dice: pide lo que es mi perfecta voluntad. No lo que tú quieres, no lo que tú deseas, no, sino mi perfecta voluntad, porque allí es donde yo te voy a bendecir. Nos conviene ser entendidos entonces. Aún dice la Escritura que los entendidos son los que van a heredar el reino de los cielos. ¿Quieres ser un entendido, amada iglesia? Yo quiero ser un entendido. ¿Sabes por qué? Porque cada paso que dé lo voy a dar conforme a la voluntad de Dios. Y voy a estar en la perfecta voluntad, aun cuando pasen o sucedan cosas difíciles, no importa. Porque sé dónde estoy y en dónde estoy fundamentado, en Cristo Jesús. El mismo Señor declaró que por falta de conocimiento el pueblo ha perecido. Yo no quiero perecer, quiero ser entendido en su perfecta voluntad, para hacer su perfecta voluntad y así cumplir su perfecta voluntad. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Bueno, quiero presentarte a alguien. Creo que ya lo conoces, pero quiero presentarte a alguien. Y te lo quiero presentar a través de la iglesia. Isaías 9, 6 y 7. Dice así. Ok. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora acompáñame a Isaías 7:14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, ¿correcto? El deseo de Dios es que la humanidad, la creación, esté ¿dónde? En la presencia con Él. Pero es a través ¿de quién? De su Hijo Jesús, como el Cristo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces estamos viendo que Dios ha declarado que nacería un hijo y nos daría una señal. Quiero que me acompañes a Lucas 2, por favor. Dice aquí: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían.
Dios estaba confirmando lo que había prometido de que enviaría ¿a quién? A su Hijo Jesús, ¿correcto? Yo sé que muchas de las veces tú ya lo conoces, ya conoces algunas escrituras, pero yo quiero que hoy puedas estar recibiendo esta palabra con el enfoque que Dios quiere que se le dé en este momento, el por qué Dios nos está permitiendo o bien nos está recordando que Jesús, su Hijo, es ¿quién? El Cristo, ¿correcto? Sí, estamos viendo a quién te estoy presentando literalmente a través de las escrituras, al Hijo de Dios llamado Jesús, que es el Cristo, ¿correcto? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Está hablando del niño, aproximadamente tiene 12 años. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué padre es que él estaba ya estando establecido en lo que Dios lo había constituido? ¿Es verdad? En sus propios asuntos. ¿Sí? Podemos ver a Jesús a la edad de 12 años estando en los asuntos del Señor. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No estaban entendiendo lo que el Hijo estaba ya estableciendo, estaba ya en los asuntos, en los negocios de ¿quién? De su Padre, ¿correcto? Qué bueno es para ti y para mí que Él se haya aprontado y haya cumplido la voluntad de Dios. Porque si el Cristo no hubiese cumplido la voluntad del Padre, tú y yo hoy no estaríamos en la condición que nos encontramos, siendo justificados, reconciliados, para estar en la presencia con Dios. ¿Estás conmigo? Bueno, hasta en este momento estamos viendo a Jesús a la edad de 12 años, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí o sí? De acuerdo, acompáñame, porque quiero llevarte a la edad de 30 años al Señor Jesucristo. Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estamos viendo al Señor Jesucristo siendo bautizado, cumpliendo toda justicia. Lo extraordinario es que aún Juan, reconociendo a Jesús quien era, él no quería bautizarlo. Le decía: tú necesitas bautizarme a mí. Pero mira la capacidad que Dios le dio a Juan para que él bautizara ¿a quién? Al Mesías, porque Dios le había dado de lo alto esa potestad y esa autoridad para ungir, para cumplir la voluntad en el Mesías, para que él fuera ungido y iniciara ¿qué? El ministerio de él, el plan de Dios, de dar a conocer que él era ¿quién? El Cristo. ¿Estás conmigo, amada iglesia? ¿Sí? Un poquito más adelante, Mateo 4, 16 al 17, está enseguidita. Dice así: el pueblo se sentó en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El principio del ministerio de Cristo Jesús es un arrepentimiento. Y acércate ¿a quién? Al Padre. ¿A través de quién? A través de su Hijo amado, en quien él había considerado y había preparado, según Pedro, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si él preparó, si Dios Padre preparó a Jesús como el cordero inmolado, quiere decir que él estableció un principio del cumplimiento de su perfecta voluntad, de un plan divino, para que Jesús lo cumpliese cabalmente conforme lo había declarado a través de las Escrituras, ¿correcto? Si es así, entonces el plan de Dios sobre tu vida y sobre mi vida quiere decir que es un plan perfecto, y que hay un plan y un propósito para tu vida como para la mía.
Entonces, no puedo andar creyendo que mi vida es solamente una vida de suerte. O debo de vivir así. No, hay ya algo ya establecido en la Escritura para que tú y yo podamos presentarnos en la condición del Hijo, cumpliendo la perfecta voluntad del Padre en el Hijo. ¿Te das cuenta entonces que tu vivir y mi vivir no es solamente una casualidad, sino tiene plan y propósito? El problema de esta situación es que muchas de las veces no conoces el plan y el propósito de Dios sobre tu vida. ¿Y sabes por qué no lo conoces? Porque no has estado ahí. Porque no has estado allí. He andado con una persona aproximadamente 24 años, creo. ¿Y sabes? Por andar con esa persona aún le conozco el sonido de su caminar. Si es así con una persona, ¿qué será? El andar con Dios. ¿Cómo deberíamos estar? Conociendo realmente el carácter de Dios, el corazón de Dios y su perfecta voluntad, porque hemos andado con Él. Debería ser nuestro diario vivir, debería de ser nuestra vida en esta condición. Porque esta es la voluntad de Dios, porque Emmanuel significa que Él está ¿con quién? Con nosotros, y no hay otro lugar que tú puedas estar, pues a Él le plació darte esta condición. ¿Sabes por qué? Porque ni la muerte ni mi condición lo limitaron a Él para realmente en Cristo Jesús justificarnos consigo mismo. Ni la muerte. A Él no lo pudo retener la muerte. Y la muerte que había sobre mí y sobre ti, que estábamos separados, ni siquiera lo limitó. Para que tú y yo pudiésemos entrar y permanecer en la misma presencia con Dios. Y no solo eso, sino que aún nos resucitó espiritualmente y nos vinculó con Él a través de Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Él ha declarado que el Espíritu está sobre ti y en ti, por cual hay una vinculación con el Padre a través de Él. Eso indica que tú y yo podemos conocer la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la voluntad del Padre. ¿No lo declaró Él? Que el único que nos podría revelar la voluntad del Padre y del Hijo era ¿quién? El Espíritu de Dios. Y deseo con todo mi corazón, amada iglesia, que el día de hoy el Espíritu Santo te esté recordando lo que el Mesías vivió. Y vivió por ti y para ti. Y ¿sabes qué es lo extraordinario? Que dice la Escritura que a Él nadie le quitó la vida, sino que Él la puso, la dio, la entregó para gloria para nuestro Señor. Y que tú seas o fueses favorecido como yo. ¿Estás conmigo? Mateo 26, 36. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Estamos viendo el momento en el que el Señor Jesucristo está en el Getsemaní,
Por 13 ocasiones, Él clama al Padre que si es su perfecta voluntad, pasara esa copa. Pero ¿qué crees? No era la voluntad del Padre que pasara esa copa. La voluntad del Padre era que Él fuera presentado delante de Él para justificar ¿a quién? A toda la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Es que solamente se presentó con el Padre y le dijo, consumado es. Antes de decir esas palabras, puedes discernir o puedes captar qué lamento fue lo que vivió el Señor Jesucristo en el Getsemaní, al punto que la misma Escritura declara que el sudor de Él era ¿qué? Sangre, como gotas de sangre. Y mucha gente piensa y dice, no, es que a Él le afectó el ir a la muerte. No, porque Él la dio. A Él lo que le estaba afectando es que por causa de la humanidad del pecado, iba a haber una separación entre el Padre y Él. Por eso estaba clamando, pasa de mí esta copa. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía lo importante que es estar en la vida misma, o sea, Dios mismo, permanecer con Él. ¿Por qué entonces, si lo vemos en la Escritura, por qué al día de hoy todavía no podemos comprender o discernir la posición, la identidad, el poder que Dios nos ha dado para permanecer en la presencia con Dios a través de Cristo Jesús? Porque cada vez que tenemos la oportunidad de estar con Él, ¿sabes? Habemos quienes decimos, hoy no. Dios, mejor después. Mira el lamento de Cristo. Señor, permítenos entrar a ese nivel de importancia de reconocer tu presencia en nuestras vidas y el poder que nos has dado. Digo poder porque es autoridad de Dios, podernos permitir entrar a la misma presencia de Él a través de un solo nombre dado a la humanidad, Cristo Jesús. ¿Qué privilegio tienes, amada iglesia? Y por no entender o discernir esos recursos, no haces uso de los recursos que Él te dio para que puedas entrar a la misma presencia con Dios. Se nos ha revelado el Cristo. Y a través del Cristo nos ha mostrado la Escritura que el lugar que Dios le dio al hombre y a la humanidad es estar en su presencia. No hay otro lugar. Y si es así, ¿por qué no estamos en su presencia? En Mateo, la parábola de la buena tierra, hay 4 tipos de tierras, es verdad, ¿sí? Pero hay una diferencia entre las 4. La última, que es la cuarta, dice que es buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30. Pero nótese allí que dice el Señor que la diferencia entre las 3 primeras y la última es que murió. Y el haber muerto permitió que lo que había sido sembrado en ella diera vida. Esa es la diferencia entre poder entrar a la presencia de Dios y hacer la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que morir. ¿Y morir a qué? Al pecado. Hermano, eso es tu naturaleza, tú debes estar muerto a él. Morir a tu voluntad, morir a tu plan, morir a lo que tú predestinaste y hacer solo su perfecta voluntad. Porque si Él desea que tú seas el mejor abogado, ¿qué crees que va a suceder? Tú vas a ser el mejor abogado porque vas a estar en la voluntad de Dios. Pero si Dios desea algo diferente a lo que tú hoy estás deseando, ¿qué crees que va a suceder? No vas a cumplir el plan que Dios predeterminó para tu vida. La diferencia es que murió. Y sabes, no es fácil morir. Porque aún tengo que morir a mis miedos. Y aún tengo que morir a mi incredulidad. Y saber que realmente Él tiene el control de todas las cosas, no importa lo que esté aconteciendo. Él tiene el control. Y no importa lo que mis ojos ven, no importa lo que llega a mis oídos y no importa lo que los demás dicen. Importa que confío y creo en Él y Él responderá porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta y cumpla lo que Él ha determinado. Dios nos quiere llevar a otro nivel, pero no llegaremos a ese nivel si tú, iglesia,
realmente no damos este paso de muerte, morir a nosotros y dejar que Él viva a través de nosotros, porque el que se va a manifestar a través de tu vida no vas a ser tú, ni voy a ser yo, va a ser Él a través de nuestras vidas, estableciendo su reino, su justicia y manifestándose. ¿Acaso no dijo Él, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Te estoy presentando al Hijo de Dios, y que tuvo que aprender obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese momento está clamando para que sea pasada esta copa delante de Él. Y al final Él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estás conmigo? Eso me lleva a Juan 19. Sigue conmigo, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Inciso A nada más vamos a leer, ¿correcto? Juan 19:30, parte A, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Consumado es. Pero mira la condición de haber dicho consumado es. Estaba completamente, ¿qué? Destruido, molido, despedazado. ¿Por causa de qué? Por causa de que fue predestinado como el cordero inmolado. Y aún nos muestra la Escritura que la gracia de Dios, escúchame bien, amada iglesia, que la gracia de Dios fue que Jesucristo gustase de la muerte. ¿Puedes entender esto? La gracia de Dios fue que Jesucristo gustase de la muerte. ¿Qué gracia es esa, Señor? Para que tú y yo podamos entrar. Para que tú y yo alcanzáramos gracia de parte de Dios, Jesucristo tenía que gustar de la muerte. Tenía que morir. Para que tú y yo entráramos en esa gracia sobre gracia. Hace un momento lo cantábamos, gracia sobre gracia. Dice que fue molido por nuestros pecados. El castigo de Él fue sobre Él. El castigo de nosotros fue sobre Él. Dice la Escritura que no había parecer en su rostro, para que realmente lo pudiésemos desear, anhelar, buscar, encontrarnos con Él. Pero te he presentado a Jesús en esta condición en la cruz. Juan 19:30, consumado es. Mateo 28 nos habla, no vayas a Él, dice solamente que resucitó. A través de la muerte y la resurrección, Él pudo consumar todo el plan de Dios para con la humanidad. Pero te lo he presentado como el varón de dolores. Y sabes, muchas de las veces creemos que por haber creído en el Cristo nada va a suceder ya. No va a haber aflicciones, todo va a ser color de rosas, vamos a vivir todos en un oasis. ¿Y qué crees? En otro tiempo eso nos dijeron y no era verdad. Porque el mismo Cristo dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad. Él dijo, yo he vencido al mundo. Te he presentado a nuestro Señor Jesucristo, la vida de Él y cómo llega a la cruz justificando. Pero esto me lleva, y quiero que nos lleve a ti también, vayamos a Mateo 5. Mateo 5, el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 1. Que en tu mente en este momento esté la posición del Cristo crucificado, ¿correcto? Quiero que nos quedemos ahí por un momento. Y sin salirnos de ahí, vayamos a Mateo 5, capítulo 1, ¿correcto? Mira lo que él dice. Dice la Escritura, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Primera vez que anuncia, dice bienaventurados. 2, 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos han llorado, mis amados?
¿Sí han llorado? 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos han deseado que la justicia de Dios se manifieste? Y mira, él dice, bienaventurados. Oh. Yo no sé, pero me pongo hasta chinito. Porque él está hablando de cosas muy gruesas, muy difíciles. Y él aún está diciendo, bienaventurado eres. Y antes de hablar esta escritura, te presenté al que fue, desde antes de la fundación, al que fue preparado para pasar por cada uno de ellos. Y aún venció. Y venció en la cruz del Calvario. Sigamos adelante. 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos han tenido la persecución por la justicia de Cristo? Eres un aleluya. Ya no te voy a hablar. Y parece que no, pero te batean aún en el trabajo. Te aíslan, ¿sí o no? Y parece que te ven como si tuvieses lepra. ¿Es verdad? Pero creo que por ahí alguien dijo, el mundo no me recibió porque no soy del mundo. ¿Es verdad? Por eso no lo recibieron. Entonces tú y yo quiere decir que no somos de este mundo. ¿Correcto? Bienaventurados sois, está hablando el Cristo. El que tenga ojos y oídos, escuche lo que el Espíritu de Dios está hablando. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¡Oh, Dios! ¿Cuándo hemos padecido esto, Señor? Y aún Él dice, bienaventurados sois. ¡Wow! 12, gozaos y alegraos. Escucha esta, amada iglesia. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo diría, porque así persiguieron a Cristo, que fue antes que nosotros. Así lo persiguieron. ¿Y sabes dónde nos quedamos hace un momento? Juan 19:30, ¿sí? Literalmente está el que crucificado, pero padeció y tuvo que aprender la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y mira hasta dónde está en este momento, las últimas horas de Cristo, para concluir y establecer el reino y la justicia de Dios en la tierra. Pues es Él llamado el Cristo. Wow. Esto, lo que sigue me impacta, dice 13. Vosotros sois, ¿quién está hablando? Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. El sermón del monte en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y Juan 14:26 dice, nos muestra acerca del entendimiento de Jesús por el Espíritu Santo. Si quiero poner un ejemplo acerca de este asunto de la sal. ¿Has probado alimento y tiene buen sabor la comida? Pero ¿te has dado cuenta cuando le falta sal? ¿Sí? Aunque tiene un buen sabor, le falta algo, ¿sí? Pero cuando agarras ese condimento, la sal, y la empiezas a rociar y vuelves a degustar del mismo platillo, ¿qué sucede? Enriquece completamente ¿qué? El platillo. ¿Qué estará diciendo el Señor Jesús cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra? Y era el único que podía decir esto. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús literalmente era la sal de la tierra. Perdón, es la sal de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque si no fuera por Él, nada de lo que ha sido hecho
fuera hecho. Porque si no fuera por Él, el haberse presentado delante del Padre a través de la cruz, tú y yo no podríamos estar hoy de pie. Y si Él es la sal de la tierra y Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué te está hablando? ¿Qué te está diciendo el Señor con su propio testimonio de Cristo en la tierra? No importa que te vituperen, no importa que te maldigan, no importa que las cosas no te salgan bien, no importa que hable contra ti falso testimonio, no importa que te vaya como te vaya. ¿Sabes por qué? Porque tú en mí y yo en ti. Y estás fundamentado en mí. Le dije al Señor, Señor, ¿por qué deseas hablar hoy este tema a la iglesia? Han pasado 15 días, amada iglesia, y creo que Dios me ha estado dando, pero preciso, bueno. Y después fui inmediatamente al Señor y le dije, creo que hay que arreglar cosas si es que hay algo en contra. Dime, necesito arreglar algo, Señor, porque me está yendo un poco difícil. ¿Y sabes? El Señor me dijo, ¿sabes por qué estoy permitiendo que vivas todo esto en estos 15 días? Es porque quiero que te presentes delante de mi iglesia, porque hay muchos de los que están presentes, están viviendo en esta condición. Y quiero que les digas que mis ojos están abiertos y mis oídos a ellos, a que no están solos, estoy con ellos. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¿Te das cuenta que Él es bueno? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Puedes decir conmigo, amada iglesia, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te he presentado, amada iglesia, al Hijo de Dios, Jesús, llamado el Cristo, y que antes que tú pudieses compadecer delante de Él o sufrieras, Él sufrió todo, por ti y por mí. Y si tengo este sumo sacerdote, el cual se presentó delante del Padre testificando y dando testimonio acerca de su propia vida, ¿con qué podré decirle yo? No puedo, Señor, seguir adelante, porque las aflicciones y los problemas y las circunstancias, Señor, no puedo, Señor, vencerlas. ¿Le podré decir algo a Él? No puedes, porque Él, antes de permitir que tú vivieras algo, Él lo vivió por ti. Él lo vivió. Pero ¿qué hacemos, amada iglesia, ante estas circunstancias? ¿Huimos? Porque nótese la pregunta que Dios le hace a Adán. Adán, ¿dónde estás? Génesis 3. Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Huyó cuando Dios habló. Si él no huyó, Cristo Jesús, y cumplió el plan de parte de Dios, y te dio, y Él dijo, consumado es, en la cruz del Calvario, y te entregó todos los recursos,
para que tú te pares delante de Dios con los recursos de Cristo Jesús y permitas que el Cristo se manifieste a través de tu vida y puedas vencer todos los que son gigantes para poseer lo que Él prometió. Vuelvo a hacer esta observación. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué este tema, Señor? 15 días estuve realmente sufriendo, créemelo, sufriendo, y dije, Señor, estoy en pecado y algo está pasando. Una tras de otra, tras de otra, ¿qué está sucediendo? Me dijo, no, esto es para que te presentes. Esto es para que le hables a mi pueblo y digas, hey, yo estoy delante de ustedes. Yo estoy para restaurar. Yo estoy para recordarles lo que he declarado y que tengo pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien. Pero también para que esto se cumpla, tú y yo tenemos que entrar al pacto de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál? El pacto de realmente vivir para Él, para su perfecta voluntad y no para ti y para mí. Y con eso estoy diciendo que el que vive en pecado tiene que apartarse del pecado. Que el que hace cosas fuera de la voluntad de Dios tiene que apartarse de hacer aquello, porque la voluntad de Dios es perfecta sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque aún Él prometió y dijo que aún Él daría cosas de las que ni siquiera tú mencionarías. Y ¿sabes? Estoy completamente seguro que Él nos ha librado de la muerte, aun cuando tú y yo ni siquiera nos hemos dado cuenta. En serio, a ese nivel está el Señor atento con sus ojos y con sus oídos. Tengo que terminar, amada iglesia. Y quiero que vayamos a una reflexión. Yo creo que Dios habló el día de hoy, en esta tarde. Y habló, creo que tal vez a pocos o a muchos, no lo sé, pero Él sí lo sabe. Yo no sé cuántos han llorado en secreto. Y tal vez en lo secreto han dicho, Señor, siento como si me hubieras abandonado. Y en este momento lo que Dios está trayendo a tu vida es mostrarte que nunca ha cerrado sus ojos y ha estado atento a tu situación. Pero Él sabe que tienes que tomar una decisión. Amada iglesia, o te formas en la fila de Cristo y le sigues, o te quedas allí creyendo que crees. Hay mucha diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no podemos estar, no se ofenda a nadie, pero no podemos estar jugando a ser cristianos. ¿Somos o no somos? Porque Él es. Y aun cuando no lo hemos visto, Él es más palpable, es más visible, Él es más real que tú y yo en carne. Y la reflexión es esta: hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de reconciliarte con Él, porque Él mismo, antes de que tú padecieras, Él padeció por ti. Y se presentó delante del Padre para reconciliarte. Y Él está atento a todas tus circunstancias. Pero ¿sabes? Él está tocando, esperando que alguien abra la puerta para cenar con Él y permanecer en Él. ¿Por qué no cierras tus ojos, amada iglesia? Y ahí donde estás sentado, hablas con el Señor y le dices qué hay en tu corazón. Recuerda que Él sabe aún lo más secreto, lo más oculto de tu corazón. ¿Y por qué no decides entregarle todas tus cargas? Pues aún Él ha dicho, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esa es la promesa de Él. Pero Él está esperando una convicción tuya, una certeza de que entregues todo y vivas para Él. Y cuando digo, amada iglesia, entregar es dejárselo a Él y no volverlo a cargar. Y permitir que Él te haga libre. Pues ha declarado la Escritura, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? El Hijo de Dios, llamado el Cristo. Señor,
En esta tarde estamos delante de ti, Padre, sabiendo que esto es un asunto personal entre tú y nosotros. Tal vez no hemos sido los cristianos que hemos deseado ser, Señor, y tal vez hemos fallado, Señor, porque tal vez no lo habíamos entendido, que no es en nuestras fuerzas, sino eres tú a través de nosotros, estableciendo tu reino y tu justicia. Nos hemos afanado por muchas ocasiones y tal vez en ese afán hemos pecado, Señor. Y hemos hecho cosas contrarias a ti, a tu voluntad. Y en estas cosas aún ha venido aflicción, dificultad, Señor, y hemos actuado como el mundo actúa, Señor, buscando recursos fuera de tu voluntad, haciendo nuestra voluntad, Señor, y después viendo que lo único que hicimos era empeorar, Señor, la situación. Hoy queremos reconciliarnos contigo y pedir perdón, Señor, y solicitarte, Señor, que nos concedas en esta tarde podernos acercar confiadamente al trono de tu gracia, y podernos, Señor, y permanecer en tu presencia todos los días de nuestro diario vivir, Señor. Padre, yo te doy gracias, Padre, porque a través de tu palabra has hablado a muchos y has afirmado, Señor, que tus ojos y tus oídos están abiertos, Señor, y estás, Señor, abriendo la puerta que es Cristo Jesús, para que cada uno pueda venir con una certeza, con una convicción de reconciliarse contigo, de entregar las cosas a ti y saber, Señor, que mientras que tú estés sentado en el trono de justicia, todas las cosas, y digo todas, Señor, estarán bajo tu poder, bajo tu control, y no sucederá nada que tú no permitas que suceda, pues has declarado que a todos los que has llamado conforme a tu plan y a tu propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre, porque permites que tu Espíritu Santo toque el corazón y entre, Señor, a lo más profundo, Señor, donde el hombre no puede entrar, donde solamente el Espíritu Santo puede restaurar, sanar, reconciliar y mostrar, Señor, el carácter tuyo, los pensamientos, tu corazón a la humanidad, pues tú estás delante de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ser como eres y porque nunca cambias y nunca cambiarás, sino que has sido el mismo, el de ayer, el del hoy y el del mañana, Señor. Gracias por amarnos, Señor, con amor eterno. Te glorificamos y te exaltamos y pedimos que tu Espíritu Santo sane y restaure y consuele y quite cada carga, cada dificultad, cada situación. Y si hay gente que está aún, Señor, pareciera que está en el lodo, Señor, y solo sale su nariz, Señor, para tomar aliento, yo oro, Señor, para que tú te manifiestes, Señor, y se manifieste la gloria de tu Hijo, y que tu iglesia, tus hijos, sean puestos, Señor, en lugares celestiales, por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un placer saludarlos.